Este video fue posible gracias a tu apoyo en Patreon. Suscríbete en Patreon para tener acceso anticipado a los videos y contenido adicional. Bienvenidos al episodio 2 de Detectives de Casos Fríos demasiado cerca de casa, una serie mensual patrocinada por Patreon, donde seleccionamos a 5 seguidores de Patreon al azar y examinamos casos que presentan su ciudad natal. Si te gustaría ver a tu ciudad natal destacada, puedes consultar nuestro Patreon enlazado a continuación. Y ahora, sumerjámonos en las historias que atormentan las calles de sus ciudades natales, los misterios que golpean demasiado cerca de casa. Pamela Jean Dunn. Nuestro primer caso para el episodio de este mes. Demasiado cerca de casa. Proviene de nuestra patrocinadora Miranda Mack, quien eligió la ciudad de Watertown, Dakota del Sur. Anidada entre el lago Pelícano y el lago Campesca, Watertown es hogar de alrededor de 22,000 personas. Y su caso sin resolver más notable es la desaparición de Pamela Jean Dunn, de 38 años. Pamela fue vista por última vez alrededor de las 6 p.m., el 9 de diciembre de 2001, cuando dejó a su madre en su casa en Watertown. Todo parecía normal. Nadie pudo prever lo que ocurriría después. 2 horas después, la madre de Pamela la llamó y descubrió que el exnovio de su hija, un hombre llamado David Asmussen, estaba en su casa. La pareja tuvo una relación turbulenta, e incluso después de su ruptura, David continuó exhibiendo comportamientos inestables. Según el proyecto Charlie, Pamela tenía una orden de protección contra su expareja, la cual había presentado poco después de comenzar a salir con otros hombres. Esta orden tenía como objetivo prohibir a David contactar a la mujer de 38 años y evitar que la acosara y abusara de ella. Sin embargo, después de que se implementó, David continuó llamando y acosando a Pamela. La llamó 17 veces en menos de 2 semanas y dejó al menos 3 mensajes en su contestador en los que la amenazaba violentamente. La madre de Pamela estaba preocupada. Llamó a su hija nuevamente a las 11 p.m. y Pamela le dijo que David la había llamado y que estaba molesta y conmocionada por la interacción. Esta fue la última vez que alguno de los amigos y familiares de la mujer de 38 años escuchó de Pamela. Al día siguiente, el 10 de diciembre, Pamela no se presentó a trabajar. No era característico de ella simplemente no aparecer sin dar aviso de su ausencia, por lo que amigos preocupados fueron a su casa. El auto de Pamela estaba en la entrada y su casa estaba cerrada. Sus llaves y bolso estaban sobre una mesa adentro, pero no había rastro de la joven mujer. Cuando las autoridades descubrieron que Pamela había tenido una relación volátil con su ex, David, inmediatamente se volvieron sospechosos, sospechando que él estaba de alguna manera involucrado en su desaparición. David admitió que había estado dentro de su casa el día de la desaparición de la mujer de 38 años, lo que hace probable que él fuera la última persona en verla con vida. Pero David no admitiría más. Las autoridades lo acusaron de acosar a Pamela, y fue condenado con éxito y sentenciado a 40 años de prisión. Aunque intentó apelar, su condena fue, finalmente, mantenida. El mismo día que David se enteró de que su apelación no tuvo éxito, también fue acusado de secuestrar a Pamela. La fiscalía lo acusó de secuestrarla para facilitar una agresión agravada o acoso, y con la intención de aterrorizarla. La policía informó a los medios de comunicación que habían decidido presentar estos cargos contra David, porque habían descubierto nuevas pruebas. Pero nunca se estableció públicamente cuál era esta prueba. David fue condenado en 2006 por secuestro y condenado a cadena perpetua. A partir de aquí, las cosas en el caso de Pamela se mantuvieron en silencio durante más de una década, hasta que las autoridades recibieron una pista en 2017 que les indicó buscar el cuerpo de la mujer de 38 años en un pozo en una granja abandonada. La propiedad rural está ubicada a unas 20 millas al este de Watertown, en un pueblo llamado Altamont, y ha estado vacía desde mediados de los años 80. Según informes,
todavía es propiedad de alguien que vive en Colorado. El agente especial Cam Corey de la División de Investigación Criminal de Dakota del Sur informó a los medios de comunicación que tanto el personal de rescate de incendios de Sioux Falls como el de rescate de incendios de Watertown habían entrado en el pozo pero nunca pudieron llegar al fondo. En esta exploración de la propiedad en 2017, se encontró cabello humano en el pozo, pero no se pudo identificar ya que la muestra estaba demasiado degradada para la tipificación de ADN. Corey agregó que creía que la pista había sido llamada por un residente local, que sabía que David Asmussen frecuentaba el área y la conocía bien. A menudo recolectaba leña en el área y tenía familia que vivía cerca. Según informes, fue visto en el área la mañana después de la desaparición de Pamela. En noviembre de 2020, las autoridades intentaron buscar en el pozo una vez más. Esta vez vinieron preparados usando una excavadora y una cargadora para asegurarse de que podían llegar al fondo del pozo y explorar a fondo el área. El pozo tenía una profundidad de unos 21 pies y el equipo excavó hasta 29. Entre 25 y 29 pies de profundidad se encontraron restos. Los investigadores esperaban que este avance les permitiera cerrar el caso finalmente, mientras enviaban las pruebas a análisis. Sin embargo, su esperanza fue efímera. Menos de un mes después, se reveló que los restos no eran de Pamela. De hecho, ni siquiera eran humanos. Probablemente pertenecían a un joven animal con pezuñas, tal como un ciervo o vaca. El caso de Pamela aún está abierto y sin resolver. Las autoridades han prometido seguir investigando cualquier nueva pista que se les presente. Sin un cuerpo, no pueden presentar más cargos contra David Asmussen. Según el proyecto Charlie, es posible que Pamela huyera a Florida después de su encuentro con su exnovio, pero las autoridades creen firmemente que fue víctima de un juego sucio. ¿Y David? Sigue siendo el sospechoso más convincente en su caso. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Pamela Dunn, puedes contactar a la PD de Watertown en 605-882-6210. Vicky Vidrio. Whitby, en el condado de North Yorkshire, Inglaterra, fue elegido por nuestra patrona, Andrea, un acogedor y histórico pueblo costero. Whitby es más conocido por ser el escenario de la famosa novela de Bram Stoker Drácula que por su espeluznante crimen. Sin embargo, en la puerta de Whitby se encuentra el Parque Nacional North York Moors, un extenso y exuberante paisaje verde lleno de hermosa flora y aguas cristalinas. A primera vista, no pensarías que este sería el escenario de uno de los asesinatos más escalofriantes de Inglaterra. El 24 de septiembre del año 2000, Vicky Vidrio, de 21 años, desapareció después de una noche de fiesta. Fue vista por última vez alrededor de las 4 a.m., cuando un taxi la dejó fuera de Los Compañeros de Barco, un pub local en calle Union, Middlesbrough. Según informes posteriores, aparentemente Vicky fue vista una vez más saliendo de una casa con un hombre no identificado en calle de la Princesa. Vicky era una joven problemática. Aunque tuvo una crianza feliz y estable, su vida se descontroló cuando se juntó con la gente equivocada en la escuela y comenzó a abusar de las drogas. No pasó mucho tiempo antes de que su abrumadora adicción a la heroína la llevara a recurrir al trabajo sexual para poder financiar sus hábitos. Todos los informes indican que Vicky llevaba un estilo de vida peligroso. 6 semanas después de su desaparición, el 3 de noviembre del año 2000, el cuerpo desnudo y desfigurado de Vicky fue descubierto por un paseador de perros que había tomado un camino aislado en el Parque Nacional North York Moors. La chica de 21 años fue lanzada a un arroyo, y según los expertos, su cuerpo había estado allí durante varias semanas. Durante la investigación, se entrevistó a cientos de personas y se tomaron miles de declaraciones. En un momento dado, un camionero de Grimsby fue arrestado en relación con el caso de Vicky, pero fue liberado rápidamente sin cargos. Otro hombre, un granjero, fue interrogado en 2002, pero también parece haber sido descartado. Nunca se han encontrado la ropa y pertenencias de Vicky, ni a ella misma. Desde su muerte, su caso podría estar vinculado a los asesinatos de otras 2 jóvenes, Donna Maria Keogh y Raquel Wilson. Donna desapareció a los 17 años el 19 de abril de 1998. Donna vivía con sus primos en un edificio de apartamentos en el centro de Middlesbrough. Salió cerca de las 11 p.m. esa noche.
Varias personas la vieron después de que ella dejó la casa, pero nunca regresó al apartamento más tarde, y nunca más se la volvió a ver. Rachel tenía solo 19 años cuando fue vista por última vez el 21 de mayo de 2002, donde las cámaras de CCTV la mostraron sola. En la calle Southfield en Middlesbrough, alrededor de las 3:30 de la mañana, sus últimos movimientos son desconocidos. Como Vicky, Rachel también estaba en el trabajo sexual y las drogas. Su cuerpo fue encontrado en junio de 2012 cubierto por la vegetación en una zanja poco profunda. Cerca del estado Hall Farmer en Newham, no se pudo establecer la causa de la muerte, y se la encontró sin ropa ni pertenencias. En 2020, un hombre de 61 años fue acusado de su asesinato, y está previsto que enfrente el juicio en mayo de este año. No parece estar vinculado con el caso de Vicky o el caso de Donna en este momento. En 2019 las autoridades apelaron al público en busca de ayuda, pero hasta ahora, el caso de Vicky sigue sin resolverse. En 2019 las autoridades pidieron ayuda pública para resolver el caso de Vicky, Donna Keough y Raquel Wilson, aún sin solución. Puede llamar a Crime Stoppers al 080-0555-111. Barbara Knave. Nuestro próximo caso proviene de la ciudad de Sumter, Carolina del Sur, que fue elegido por nuestro Patreon de Requiem 78. Sumter, una ciudad modesta con aproximadamente 40,000 habitantes, está llena de historia y patrimonio. Famosa por ser la ciudad natal de numerosas figuras destacadas en el movimiento de derechos civiles, incluyendo a Charlotte Bass, una activista de derechos civiles, que se convirtió en la primera mujer afroamericana nominada para vicepresidenta en 1952, y la doctora María Bethune, una educadora y activista de derechos civiles que sirvió como asesora de varios presidentes de los EU, y fundó la Universidad Bethune-Cookman, entre otras cosas. Pero, como todas las ciudades en esta lista, Sumter es hogar de varios misterios escalofriantes. El 4 de febrero de 2017, Barbara Knave celebró su 80 cumpleaños con su hijo y su familia en Savannah, Georgia. Barbara podría haber sido anciana, pero para todos los que la conocían, era vivaz y llena de vida. Los amigos la describieron como valiente y aventurera, una mujer de espíritu libre y bien viajada. Bárbara había criado a sus 2 hijos en España y era abuela de 8. También era increíblemente inteligente y exitosa. Estaba trabajando en su segundo doctorado, eligiendo centrarse en estudios de mujeres, y enseñaba inglés a empleados extranjeros en Continental Tire. También era voluntaria de la Cruz Roja, estaba interesada en el arte y era usuaria de las redes sociales. Antes criaba, entrenaba y exhibía perros. A pesar de su edad, estaba físicamente en forma y mentalmente aguda. Su única dolencia era que sufría de pérdida de audición, aunque en algún momento le habían colocado un implante coclear. Al regresar a casa después de visitar a su hijo, Bárbara envió un correo electrónico a uno de sus amigos y habló con un contratista ya que estaba haciendo algunos ajustes a su casa pintada de rojo, que se encontraba en las afueras de Sumter. Su propiedad constaba de aproximadamente 20 acres de terreno y estaba rodeada de bosques en los que regularmente paseaba a sus perros. Se supo de Bárbara por última vez el 9 de febrero, que es cuando dejó de responder a sus correos electrónicos. Un vecino vio a la anciana de 80 años paseando en el bosque. No obstante, dejó sus perros atrás. Nunca se volvió a ver ni a oír hablar de Bárbara. La amiga de Bárbara, Catalina, se preocupó cuando no recibió más correos electrónicos de la anciana. Contactó a su hijo, quien confirmó que Bárbara ya no estaba en Georgia, con él antes de que ella se dirigiera a la casa pintada de rojo el 13 de febrero. Al llegar, Catalina se sorprendió al encontrar la puerta principal abierta. El bolso de Bárbara, con su efectivo y tarjetas, aún estaba adentro. Sus perros todavía estaban en la casa. 2 parecían hambrientos y desnutridos. El tercero había muerto lamentablemente. Sin embargo, se observó que el animal estaba extremadamente enfermo antes de que Bárbara desapareciera. Todo en la casa parecía en su lugar, o perturbado, y no había señales de entrada forzada. Según amigos y familiares, era inusual que la octogenaria dejara su bolso si iba a salir. Según informes, solo lo hacía si iba a pasear a los perros. El jeep de Bárbara aún estaba en la entrada. Las ventanas estaban a medio bajar. Sin embargo, no había huellas de neumáticos en el camino de tierra que llevaba a la casa,
lo que sugería a los seres queridos y a la policía que el coche no se había movido en varios días. Dada la capacidad de Bárbara, incluso en su vejez, amigos y familiares pensaron que la repentina desaparición era perturbadora y sospechosa. Según el capitán Roberto Borish de la oficina del sheriff de Carolina del Sur, se examinó a fondo la gran propiedad de la octogenaria. Los oficiales a pie peinaron cuidadosamente la maleza mientras los buzos buscaban en los pantanos. Finalmente se utilizaron helicópteros oficiales a caballo y vehículos todoterreno. Sin embargo, no se encontraron señales de Bárbara. Los perros rastreadores de cadáveres alertaron a las autoridades sobre el pantano, pero cuando fue drenado solo encontraron un cadáver de ciervo. Amigos y familiares pasaron pruebas de polígrafo. Aunque las autoridades continúan buscando pistas, muy pocos consejos están llegando del público. Los amigos de Bárbara continúan visitando la casa. En 2019, el grupo de amigos de Bárbara realizó un homenaje para ella en un restaurante local. Poco después de la desaparición de la anciana, Catalina compró su viejo coche, un Chevrolet Tracker, al hijo de Bárbara. Lo restauró a la perfección y comenzó a presentarlo en exposiciones de autos. Mientras están allí, los amigos reparten volantes y difunden la noticia sobre la desaparición. También continúan reuniéndose e intercambiando información entre ellos y con las fuerzas del orden. Regularmente regresan a los vecinos y locales para ver si alguien recuerda algo nuevo. En 2018 descubrieron que otro empleado de Continental Tire había desaparecido en 2017, pero las autoridades no han logrado encontrar una conexión entre los dos. Las teorías en el caso de Bárbara son pocas y distantes entre sí. Las fuerzas del orden han especulado que ella cayó en el pantano y fue comida por un cocodrilo, mientras que sus seres queridos han teorizado que, dada su edad, ella podría estar muerta, aunque no pueden entender por qué. Ella estaba en pleno uso de sus facultades mentales, en buen estado físico, y no tenía problemas que la llevaran a olvidar cómo llegar a casa. Los detectives en línea han especulado que quizás alguien envenenó al perro de Bárbara y ella fue a enfrentarlos. Entonces, la situación pudo haber escalado. Otros han teorizado que quizás durante su caminata tropezó y cayó y sucumbió a los elementos. Los amigos de la anciana han dicho que ella no tenía un teléfono móvil debido a sus problemas de audición, por lo que no habría podido contactar a nadie para pedir ayuda. Las cuentas de Bárbara no se han utilizado desde su desaparición. El capitán Burish señaló que, como tenía una licencia de piloto, a veces tomaba un avión sobre el área para ver si podía localizarla. Hasta ahora, no ha tenido éxito en obtener respuestas para amigos y familiares. El caso aún está abierto y sigue sin resolverse. Si tienes alguna información sobre el paradero de Bárbara Nav, puedes contactar a la oficina del sheriff del condado de Sumter al 803-436-2000. Samuel Guidera. Nuestro penúltimo caso este mes proviene de nuestro patrocinador, David Wilson, quien eligió el área de Sidcup en Londres como base para nuestras investigaciones. A lo largo de nuestras investigaciones, nos topamos con uno de los casos sin resolver más horribles del Reino Unido. A menos de 30 minutos de distancia, en una calle llamada Bailey Lugar, en Sydenham, Londres. El 12 de febrero de 2011, Samuel Guidera, de 24 años, pasó su día viendo fútbol con sus amigos. Samuel, un joven inteligente y bien querido, era estudiante en la Universidad de Greenwich, donde estudiaba historia y política. También tenía una pasión por la enseñanza y esperaba eventualmente hacer de esto su trabajo. Sus padres lo describieron como afectuoso y familiar. En esa noche del 12 de febrero, Samuel dejó a sus amigos alrededor de las 9:17 p.m. para poder encontrarse con su novia. Llegó a la estación de Penge Este a las 9:30 p.m. Las cámaras de seguridad de una tienda de conveniencia local mostraron a Samuel unos 10 a 20 minutos antes de que fuera atacado. Llevaba una bolsa de la compañía T-Mobile de color rosa brillante muy distintiva y nada parecía fuera de lugar. Fue visto por última vez en las cámaras de seguridad a las 9:38 p.m. en una parada de autobús frente a Bailey Lugar. Se desconoce qué sucedió exactamente después de esto, pero las consecuencias no dejan lugar a dudas. Samuel fue asesinado en lo que la policía cree que fue un robo callejero que salió mal. El joven de 24 años fue apuñalado en el corazón y le robaron la cartera. Fue encontrado tirado en la calle por un transeúnte que se detuvo e intentó reanimarlo, creyendo inicialmente que había sido atropellado por un coche.
No respiraba cuando lo encontraron y fue llevado al hospital King's College, donde murió menos de una hora después a las 10:55 de la tarde. Momentos antes de ser apuñalado a las 9:48 p.m., se ingresó un número de teléfono desconocido en el teléfono de Samuel Senpati, el número 074-04-77-64-33. Fue rastreado por la policía, puesto que nadie cercano a Samuel lo reconoció. Se rastreó hasta una tarjeta SIM de prepago Leica que no había sido activada. Al divulgar esta información al público, las autoridades agregaron que deseaban hablar con cualquier persona con un número similar, ya que podría haber sido un marcado incorrecto. El extraño número de teléfono también llevó a la policía a teorizar que quizás el perpetrador o los perpetradores detuvieron a Samuel bajo el pretexto de necesitar pedir prestado su teléfono. Para agregar a la tragedia de toda la situación, las autoridades también notaron que el joven de 24 años había intentado marcar a los servicios de emergencia después de ser apuñalado, pero había marcado accidentalmente 9999, y la llamada obviamente no se había conectado. En el transcurso de su investigación, las fuerzas del orden han hablado con 900 testigos, explorado más de 1000 pistas y revisado cientos de horas de CCTV. Aunque se sabe poco públicamente sobre la investigación, ha habido varias detenciones en el caso de Samuel. Un artículo de la BBC indica que en junio de 2011 dos hombres de 28 y 39 años fueron arrestados bajo sospecha de asesinato. Finalmente fueron liberados bajo fianza sin acciones adicionales contra ellos. Un tercer hombre de 18 años fue arrestado poco después de esto, pero parece que tampoco se presentaron cargos contra él. Ese mismo año, las autoridades publicaron un video en YouTube que mostraba el CCTV de alrededor de 32 personas con las que querían hablar y descartar. Un artículo posterior, en 2017, indicó que la mayoría de los testigos habían sido identificados y se había hablado con ellos. En total, se han realizado 5 arrestos en el caso de Samuel, pero nunca se han presentado cargos. Se informó que un hombre confesó a un amigo que él era el culpable, pero las fuerzas del orden lograron desacreditar esta afirmación. Aparentemente, el hombre confesó para mejorar su propia imagen. Otra cosa extraña a tener en cuenta es que en marzo de 2011, la BBC escribió y publicó un artículo en el que afirmaba que la policía buscaba hablar con un hombre anónimo que llamó con información sobre el incidente después de ver el caso presentado en el programa Crime Watch de la BBC. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20.000 libras en un intento de obtener cualquier pista sobre el caso, pero el artículo que hablaba de este llamador anónimo no da ningún contexto o antecedentes. Se desconoce si el hombre llamó, comenzó a hablar con las autoridades y luego colgó, o si ya habían hablado con él pero tenían más preguntas. De cualquier manera, parece que el hombre nunca volvió a ponerse en contacto, ya que no hemos escuchado más información sobre él. En 2014 la policía divulgó varias imágenes de CCTV de 2 hombres que seguían la misma ruta que Samuel la noche del incidente. La pareja llegó a la estación de Penque Este a las 9:40 de la mañana y fueron vistos por última vez caminando hacia la escena del crimen, solo minutos antes del ataque. Según las autoridades, ya habían publicado estas imágenes de CCTV antes, pero los hombres no habían sido identificados y no se habían presentado. No está claro si las autoridades lograron hablar con estos 2 hombres o no. La actualización más reciente en el caso de Samuel llegó en febrero de 2017, cuando la policía publicó imágenes de CCTV de 2 hombres corriendo por la calle, cruce por la escena del crimen la noche del suceso. El primer clip, alrededor de las 9:57 p.m., muestra a 2 hombres corriendo hacia la parte inferior de la pantalla. 15 minutos después, los hombres corren de regreso en la dirección opuesta. Las autoridades han declarado que los 2 hombres pueden no estar involucrados y han pedido a la pareja que, si se reconocen, por favor se pongan en contacto. Creen que estos 2 hombres pueden tener la clave para finalmente resolver el caso. Los padres de Samuel, Sara y Cristóbal han hablado abiertamente sobre su desolación. En una entrevista de 2017, dijeron que el dolor todavía era tan crudo ahora como hace 6 años. Su muerte los llevó a, citar, comenzar una condena de por vida de la cual nunca seremos liberados. El trágico caso de Samuel aún está sin resolver. Si tienes alguna información, puedes contactar a la sala de incidentes en el 020-8353 o a Crime Stoppers UK.
al 080-0555-111. Bebé Ángel. La última ubicación en el episodio de hoy proviene de nuestro patrocinador Nicky Kemp, quien eligió la ciudad de Winona en Minnesota. La ciudad, que alberga a unas 26,000 personas, lleva el nombre del legendario personaje nativo americano del mismo nombre, quien se dice que saltó a su muerte desde un alto acantilado, en lugar de casarse con un hombre que no amaba. Pero este extraño cuento no es lo único espeluznante en la historia de Winona. El 5 de septiembre de 2011 fue un día ordinario para la familia Forst, quienes bajo un soleado cielo azul navegaban por el río Mississippi. En el viaje, Josué de 14 años vio una bolsa flotar en el canal. El grupo estaba a solo 6 millas al sur de Winona, cerca del camping Plamore, y tenían prisa, por lo que casi no se detuvieron. Fue la insistencia de Josué de que recogieran la basura antes de dirigirse a casa lo que los hizo dar la vuelta y recoger lo que pensaban que era basura tirada descuidadamente. Josué sacó la bolsa del agua y se sorprendió con su contenido. Dentro estaba el cuerpo de una niña recién nacida de 7 libras. Había sido envuelta en una camiseta y una bolsa de basura. La familia de Josué intentó desesperadamente reanimar a la pequeña mientras contactaban a las autoridades. Sharon Forst dijo, ella estaba rosada cuando la teníamos. Para cuando llegaron los de buceo y rescate, ella estaba gris. Las autoridades quedaron en shock al recibir la llamada de emergencia de la familia Forst. Todavía estaban incrédulos cuando llegaron a la escena. El ex-sheriff del condado de Winona, Dave Marca, llegó primero a la familia. A pesar de haber sido un oficial en servicio durante 44 años, nunca había visto algo así. ¿Cómo puede ser esto, Winona Post? ¿Cómo podría alguien dejar a este pequeño niño en el río y no hacerse responsable de ello? Aunque se retiró en 2015, Dave dijo que todavía piensa en la pequeña niña a quien apodaron Bebé Ángel, diciendo, «Es la única cosa que desearía que se resolviera». La investigación comenzó rápidamente. El patrullaje en bote y el equipo de buceo y rescate fueron llamados a la escena donde peinaron el río. Bebé Ángel había sido envuelto en una camiseta verde grande de hombre que estaba estampada con la imagen de una rebanada de pan. La bolsa de lona color bronce tenía escrito Manzanillo, la ciudad mexicana, en letras doradas. Dentro de la bolsa había lo que se describe como una pulsera de ojo, que posiblemente estaba destinada a alejar el mal, y 4 figurillas de ángel de porcelana. Esta combinación de artículos ha llevado a las autoridades a especular que los padres de Bebé Ángel, o al menos su madre, eran religiosos y la habían despedido en algún tipo de ceremonia, o quizás esta era su forma de mostrar que ella era amada, y tal vez sentían algún nivel de culpa por haberla puesto en el agua. Según la policía, Bebé Ángel había sido entregada a término completo sin asistencia médica. Su cordón umbilical aún estaba unido. Parecía ser una mujer blanca y no se pudo establecer su causa de muerte, aunque se notó que tenía el cráneo fracturado. Se determinó que había estado en el agua durante un tiempo muy corto, menos de un día. Según la familia forzada, habían pasado por la misma área minutos antes, pero no habían visto la bolsa en la que se encontró a Bebé Ángel. Al preguntar alrededor, las autoridades descubrieron que varios testigos habían visto a una mujer de entre 30 y 40 años, anclada cerca en un barco, que se parecía a un rayo de mar blanco con una cabina. Pero esta pista parece no haber llevado a nada. Se desconoce si esta mujer está de alguna manera conectada con el fallecimiento de Bebé Ángel. Cuando se dio a conocer la noticia de su descubrimiento, la oficina del sheriff de Winona recibió decenas de pistas de personas que sospechaban de amigos, colegas e incluso familiares embarazadas. Los investigadores compararon el ADN de muchas mujeres con una muestra de Bebé Ángel, pero aún no han encontrado una coincidencia. 8 años después del descubrimiento del bebé, las autoridades informaron que la investigación se había reducido notablemente. Sin embargo, todavía reciben pistas de vez en cuando. Creen que solo necesitan que una persona con una pieza vital de información se presente antes de que se pueda resolver el caso. Trágicamente, Bebé Ángel no es el único infante que se encontró en el río Mississippi. En noviembre de 1999, se encontró a una niña cerca de Ala Roja. En 2003, cerca de Frontenac, se encontró a un niño que se creía que era el hermano de la niña. Luego, en 2007, se encontró a otra niña en Marina Isla del Tesoro. Estos niños no han sido identificados en los años desde su descubrimiento. Sin nombre y sin familia,
La comunidad local se unió para llorar a bebé Ángel en su funeral en abril de 2012. Más de 150 personas asistieron al servicio, donde Josué, el adolescente que la sacó del agua, pronunció un elogio fúnebre. Su madre, Sharon, dijo a los medios de comunicación que la madre de bebé Ángel estaba en una crisis emocional y necesitaba ayuda, diciendo, «Creo que necesita ese cierre. Si conoces a alguien que estaba embarazada, ahora no lo está y no tiene un bebé, podría ser la madre que está en crisis». Bebé Ángel fue enterrada en el cementerio de Woodlawn. Han pasado 10 años desde que la encontraron, pero aún sigue sin ser identificada. Si tienes alguna información sobre su identidad, puedes contactar a la oficina del sheriff del condado de Winona al 507-457-6367. Y ahí tienes los hechos. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores de Patreon, y buena suerte a aquellos que participan en el sorteo del premio Too Close to Home de la próxima semana. Siéntete libre de dejar un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones relacionadas con cualquiera de estos casos. Y recuerda darle me gusta y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez. Subtítulos por la comunidad de Amara.org.